Muy buenas noches. Aquí estamos hoy otra vez de vuelta con nuestro especialista Bernie Wilson, quien atendió otra vez nuestra invitación para participar en otra conferencia. Así que le damos muy cordialmente la bienvenida. Antes de iniciar, les vamos a recordar que la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica es una comunidad académica que se rige por los estatutos institucionales. Como comunidad respetamos y promovemos la libertad de expresión en los espacios académicos y rechazamos los discursos de odio, racismo, homofobia, discriminación, machismo o que contengan cualquier otra forma de agresión verbal o visual, así como los comentarios malintencionados, groseros e irrespetuosos. Por eso les solicitamos muy atentamente que mantengamos la cordialidad durante la actividad evitando este tipo de comportamientos. Antes de iniciar, les pedimos que por favor mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas. En caso de que tengan alguna consulta durante el desarrollo de la charla, la pueden escribir en el chat y con mucho gusto se la formularemos a nuestro invitado, o también pueden levantar la mano para poderles dar la palabra y abrir el micrófono. Les presento de nuevo a nuestro especialista, Bernie Wilson. Él es trainer, consultor y facilitador internacional bilingüe. El doctor Bernie Wilson Cole es máster en administración con énfasis en recursos humanos del Instituto Tecnológico de Costa Rica, licenciado en psicología con la especialidad de recursos humanos de la Universidad Autónoma de Monterrey de Costa Rica, especialista en liderazgo y motivación en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, miembro staff de la Cámara Internacional de Emprendedores. Tiene 30 años de experiencia en el área del desarrollo organizacional, implementación de valores compartidos y competencias laborales, creación y desarrollo de planes estratégicos, cultura organizacional, programas y estrategias de servicio al cliente, aplicación de estudios de clima organizacional y sus respectivos planes de seguimiento, desarrollo del cuadro de mando integral como herramienta de control estratégico, coaching ejecutivo y personal. Es profesor de la maestría del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en los cursos de gerencia, recursos humanos y teoría de la organización. Capacitador de CRESEX, bueno, tiene un largo currículum aquí, don Bernie, tiene muchísimas otras cosas que con mucho gusto les haré llegar oportunamente. Y sin más, le doy la palabra. Muchas gracias, Bernie, por acompañarnos. Mucho gusto, qué placer estar nuevamente con ustedes, viendo un tema tan interesante como este, que tiene que ver con, me gustó el título, ¿Cómo sobrevivir a una entrevista? Porque la vez pasada habíamos visto el tema de cómo hacer un currículum, ¿ok? Muy bien, entonces hicimos adecuadamente la tarea de hacer un excelente currículum. Aquí la pregunta es, ok, entonces llegué a primera base, que para mí es la entrevista. Ok, ahora bien, una vez que estoy en la entrevista, ¿cómo hago para sobrevivir la entrevista? Que es el siguiente paso. Entonces, hay peldaños, hay procesos para entrar a una empresa. Ya vimos la primera, que es cómo hacer un currículum, ¿verdad? Exitoso. Ahora ya mandamos el currículum, fue exitoso, ahora sí, nos llaman a la entrevista. Entonces hoy queremos hablar sobre cómo sobrevivir a una entrevista, buscando, por supuesto, ser contratados. Entonces, definitivamente se las trae y queremos conversar el día de hoy sobre eso, y lo que queremos más que todo, tenemos teoría, pero sobre todo tenemos experiencias que ustedes puedan utilizar una vez que llegan a una entrevista, que para mí es llegar a primera base, ¿verdad? Ya llegamos a primera base. ¿Cómo hacemos ahora sí para llegar a entrar a una empresa? Entonces vamos a estar hablando sobre eso. Recuerden, cualquier consulta que tengan lo pueden dejar ahí en el chat. Y a mitad de la charla vamos a hacer un alto en el camino para escuchar preguntas, pues continuamos y al final vamos a dejar otro espacio también para más preguntas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de reclutamiento, porque la entrevista es parte de el proceso de reclutamiento y selección de personal.
Entonces, el reclutamiento tiene que ver que es un proceso de identificar y atraer. Ahí donde las empresas buscan atraer, incluso el término reclutamiento ya está cambiando a atracción. O sea, ¿cuál es mi capacidad de atraer a personal competente a la empresa? Entonces, cuando vamos a un proceso de reclutamiento y selección, cuando nos invitan a un proceso de reclutamiento y selección, quieren ver candidatos que están cumpliendo los requisitos mínimos para el puesto. Entonces, en la entrevista, lo que se va a hacer es validar, es comprobar que efectivamente cumplimos con los requisitos para el puesto. Y de esta forma, tener un desempeño exitoso en el puesto de trabajo. Ese es el resumen. Vamos a hablar un poquito más sobre este tema. En las empresas, ¿verdad? Hay un proceso de reclutamiento interno y externo. Vamos a ver, porque también ustedes pueden estar ya en una empresa y quieren seguir ascendiendo en una empresa, o están afuera de la empresa y quieren accesar a la empresa. Entonces, en las dos formas, tienen que tener muy claro que hay eso, que hay un reclutamiento o una selección o una entrevista para candidatos internos, si internamente se considera hay personas para ejecutar adecuadamente ese perfil, o si no, se va afuera, o sea, se sale fuera de la empresa o la institución. Si se hace internamente, si usted ya es parte de una empresa y usted quiere concursar, o sea, eso es generalmente lo primero que hacen las empresas. Buscan adentro si en la empresa cuentan con personas con los requisitos para ejercer el puesto. Y si no, van a la parte de afuera. Entonces, si usted está adentro y quiere concursar, ¿ok? Entonces va a tener que en la entrevista demostrar que usted es competente, que tiene los conocimientos, las habilidades y la actitud para estar en el puesto. Pero si usted está desde afuera, si concursa desde afuera, sepa que seguramente internamente se hizo un barrido y no encontraron a nadie con el perfil, entonces salen afuera. Entonces, esos son los procesos que ustedes tienen que tener claro, que en una entrevista, ¿verdad? Va a responder a un proceso de reclutamiento o un proceso de atracción de personal idóneo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante este proceso de entrevista? ¿Por qué es importante ese proceso de reclutamiento? ¿Por qué? Según Hidalberto Echevanato, dice, la competitividad de la organización depende de las competencias de las personas que representan el capital humano de la empresa. O sea, cuando ustedes entran en un proceso de reclutamiento es porque hay una vacante, por supuesto, pero están buscando una persona que también tenga las características del ADN de esa empresa. Porque después de todo, el capital humano, las personas son los que hacen la empresa. Entonces, no solo estoy pensando que voy a una entrevista, sino que también tengo que ir viendo si tengo el ADN de la empresa o el potencial de ADN para poder estar en esa empresa. Y entonces todo eso tenemos que demostrarlo. No solo que soy competente, repito, que tengo el conocimiento, que tengo la habilidad y tengo la actitud, pero también tengo que demostrar en la entrevista que tengo el ADN, las características que representan a esa empresa. Entonces yo siempre recomiendo, cuando estoy en una entrevista, investigue la empresa, conozca la empresa, los valores, la misión, la visión, y tendrías que comparar esa misión y visión con tu visión personal y tu visión personal, y asegurarse que los valores que tiene la empresa, que usted va a ir a la entrevista, que usted también tenga esos valores, porque, insisto, no se van a medir tu conocimiento y los requisitos, sino que también si usted tiene el ADN, si usted se puede acoplar a la cultura de esa empresa. Porque si no se acopla, o sea, entonces va a ser como agua y aceite. Entonces te van a reclutar
y después, o sea, va a haber choques. Entonces son elementos que tienen que tomar en cuenta cuando van a una entrevista. Nunca vayan a una entrevista sin investigar, sin conocer a la empresa. Y si usted llega a una entrevista y demuestran también que además tienen los requisitos, pero también conocen la empresa, ganan puntos, ¿ok? Ganan puntos. Entonces, tomen eso en cuenta. Nunca vayan a una entrevista sin conocer en la empresa. Recuerden que también cuando vimos el tema de perfiles de puestos, dijimos que cuando hablamos del tema de currículum, hablamos que los currículums se tienen que ajustar a la empresa para demostrar a la empresa desde el currículum que contamos con lo que ellos requieren para ese puesto. Así que por todo lado siempre va a ser importante conocer a la empresa. Ok, lo que se está usando más hoy en el mercado son una entrevista por competencias laborales. Entonces, a nivel de talento humano se ha evolucionado. Antes teníamos las entrevistas tradicionales, que ahorita podemos dar un ejemplo de una entrevista tradicional, pero lo que se usa más ahora es una entrevista por competencias. Entonces, queremos indicarles los elementos fundamentales de una entrevista por competencia que les va a ayudar un montón a cuando se enfrenten y puedan sobrevivir una entrevista. Entonces, cuando hablamos de competencias, es el proceso de clasificación y decisión con base a datos confiables. O sea, te van a entrevistar, la entrevista busca datos confiables para incorporar candidatos que tengan los requisitos, competencias para los puestos disponibles y que contribuyan al éxito de la organización a largo plazo. Entonces, la entrevista va a ser para validar el perfil, ¿verdad? Pero también lo que son todas las competencias para asegurar que la persona que va a ingresar va a ayudar a la empresa a que se mantenga de una forma exitosa. ¿Okay? Muy bien, eso tiene que tenerlo muy en claro cuando van a una entrevista. Y también, ¿qué hay detrás? Porque queremos también como mostrarles qué hay detrás de una entrevista, qué está pasando en ese proceso, porque usted llega a la entrevista, pero ¿qué está pasando dentro de la organización? ¿Cómo planifican ese proceso de la selección donde la entrevista es una parte? Entonces, primero, o sea, talento humano define el perfil, o sea, ¿qué es lo que están buscando en la entrevista? Pero también identifican cuáles son las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes del reclutamiento? O sea, ¿cómo se enteró usted que había una vacante? Va a ser por internet y hay varias redes que se usan para postear los puestos. También internamente también pueden decir a los colaboradores que busquen entre sus contactos gente que pueda accesar. También se usan los diferentes colegios profesionales. O sea, si estoy buscando un ingeniero, entonces voy y mando el perfil, el anuncio al colegio de ingenieros. Entonces, tienen que identificar dónde voy a postear el puesto y a partir de ahí obtener candidatos. También se evalúan qué procesos, además de la entrevista, ¿qué más hay? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso porque no es solo sobrevivir la entrevista, es sobrevivir el proceso de reclutamiento, que es más que una entrevista. Entonces queremos darles el valor agregado que además de una entrevista, cómo sobrevivir una entrevista, sino también cómo sobrevivir elementos que van amarrados, porque el ingreso a una empresa no es solo por la entrevista. Hay diferentes herramientas alrededor de la entrevista que no podemos descuidar. Puedo tener una excelente entrevista, pero hay detallitos que van alrededor de la entrevista que también tenemos que tomar en cuenta. Igual, ¿cuántas entrevistas se hacen? Porque me pueden llamar por una entrevista telefónica y estamos muy contentos porque nos llamaron a la segunda fase, pero también por una entrevista donde viene, o sea, pasé la primera entrevista hasta la telefónica, o sea, cumplo con lo básico,
Después me llama recursos humanos o talento humano por una entrevista más profunda. Una vez que pasamos esa entrevista de talento humano, seguramente ahí escogen una terna. Siempre se trabaja con una terna, o sea, 3 candidatos que cumplen con el perfil. Y esa terna se pasa al jefe, al gerente o encargado de área. Entonces, seguramente van a tener que pasar por un puesto por lo menos 2 entrevistas. ¿Ok? Con mucha frecuencia son 3. Una telefónica que es rápido, 10-15 minutos, una con talento humano y el tercero con lo que es el jefe de área. Algunas empresas, lo he visto también, vamos a ver, ya pasó la primera, la telefónica, pasó la segunda con talento humano, pasó la tercera con el jefe o gerente de área, pero a veces también puede pasar que hay una cuarta entrevista con los compañeros de trabajo. O sea, los que serían tus futuros compañeros. Entonces, no hay solo una entrevista, son varias entrevistas, ¿ok? Ahí es donde la empresa que va a reclutar, que está en el proceso de reclutamiento, tiene que identificar cuántas entrevistas, con qué tipo de entrevistas, cuántas y cuáles, y al final la presentación de los finalistas. Así que es un proceso, no solo una entrevista, por lo menos son 2, y puede llegar a hacer hasta 4 entrevistas. Así que tienen que estar preparados. Y algo muy importante cuando hablamos de esto es el tema de, ¿cómo se llama? El tema de los perfiles. ¿Okay? Mi perfil, ¿verdad? O mi preparación de la entrevista tiene que ir de acuerdo a el perfil que está buscando la empresa. Entonces, cuando voy a la entrevista, tengo que tener muy claro qué están buscando. Porque en la entrevista van a verificar que ustedes están cumpliendo con los requisitos y el perfil. Entonces, en este caso, este puesto ejecutivo de ventas, ejemplo, dice estudios universitarios, mínimo 2 años de experiencia en puestos similares. Entonces, primero, ¿qué? Tengo que llevar el título. O sea, ocupo el título, porque si sin el título de estudios universitarios, o sea, chao, o sea, no voy a llegar a la entrevista. Años de experiencia, entonces nos van a preguntar, cuénteme, ¿dónde has trabajado? ¿Qué experiencia has tenido? O sea, nos pueden preguntar temas para confirmar, para validar que estamos cumpliendo con los requisitos mínimos. Manejo bases de datos de clientes, acostumbrado a trabajar bajo presión. Entonces, las entrevistas, las preguntas que vamos a hacer en entrevistas van a ser para validar que sabemos cómo trabajar bajo presión, que tenemos una excelente capacidad de liderazgo, que somos analíticos, proactivos y dinámicos. Entonces tiene que ir seteado a la entrevista sabiendo que van a indagar si usted efectivamente cuenta con eso. ¿Cómo lo van a hacer? Ahorita vamos a ver algunas preguntas y la técnica que van a usar en la entrevista para que usted esté preparada para las preguntas. Ahorita vamos a entrar en esta parte. ¿Okay? Entonces, es el ejemplo de un perfil. Insisto, usted tiene que tener muy claro, o sea, a qué puesto que está concursando, cuáles son los requisitos que requiere cumplir y cuáles son los elementos que van a estar indagando, buscando, verificar durante la entrevista. Recuerden, repito esto, van a verificar que usted cumple con el perfil, pero también van a verificar si usted puede ajustarse adecuadamente a la cultura organizacional de esa empresa. ¿Okay? Les planteo otro perfil, que hay otro perfil, dice supervisor de producción. Entonces dice, primero, de ser un técnico, supervisión de producción, manejo intermedio de Excel, 2 años de experiencia en puestos similares. Entonces, en la entrevista van a buscar que usted lleve documentación y que usted hable y demuestre que tiene esto. Además, deseable. O sea, el deseable va a ser como un valor agregado. O sea, si usted cuenta con el deseable, va a sobresalir
con respecto a los otros candidatos y candidatas para el puesto. Entonces, el deseable, o sea, no se te va a descartar por eso, pero te va a dar un valor agregado respecto a otras personas que están buscando el mismo puesto. Entonces dice conocimiento en ISO 9001, 14000, conocimiento en Lean Manufacturing, resolución de problemas, o sea, que sea una persona que sepa resolver problemas, que sepa al diagnosticar causa raíz. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Si ustedes no tienen experiencia laboral, no implica que no sean competentes, porque muchas veces buscan personas que tengan estas competencias. Entonces, ejemplo, resolución de problemas. Es que, Bernie, es que yo nunca he tenido trabajo, ok, pero en su día a día usted ha resuelto problemas. Entonces, en la entrevista, cuando no requieren personal con experiencia, van a buscar en su día a día situaciones que usted ha vivido personalmente o en la U, en cualquier otro ambiente que usted se maneja, donde hayan tenido que resolver un problema. Entonces, las competencias que tenemos no solo se pueden evidenciar en trabajos anteriores, también se puede evidenciar en nuestras actividades, en nuestro quehacer diario de la U, de la familia, de alguna asociación, donde hemos trabajado, donde hemos estado en el día a día como voluntarios o no sé. Entonces, no es solo en un ambiente laboral que desarrollamos una competencia, lo podemos desarrollar en cualquier otro ámbito. Entonces, ejemplo, competencias, liderazgo, o sea, ¿qué ha liderado usted en el pasado? En la U, cuéntenos, cuando ha tenido que hacer trabajo en grupo, un proyecto, ¿cuál ha sido tu rol? ¿Has tenido que liderar? Cuéntenos, ¿cómo ha sido ese proceso de liderazgo? ¿Qué hiciste bien? ¿Qué puedes mejorar? Entonces ahí son preguntas que van a ir haciendo en la entrevista para verificar si efectivamente cuentas con esas competencias. Igual, empoderamiento, comunicación interpersonal, trabajo en equipo, cooperación, administración del tiempo. Cuando tienes que hacer un trabajo en la U, estás empezando el semestre, el cuatrimestre, y sabes que al final vienen proyectos, cuéntenos cómo administra usted el tiempo para que al final, o sea, no tengas un cuello botella y después no puedes resolver bien o entregar bien todos los proyectos. Cuénteme cómo usted administra el tiempo. Entonces, desde el ámbito de estudiantes, también podemos sacar preguntas o les pueden sacar preguntas a ustedes para confirmar que son competentes, ¿ok? Orientación al logro, igual. Entonces, cuénteme un proyecto personal que has tenido, cómo lo planificaste, cuénteme cómo te fue, lograste lo que tenías planteado, qué usaste, qué aprendiste. Entonces ahí pueden ir viendo también si somos competentes en el tema de orientación al logro. Entonces, el mensaje aquí es que tengan o no tengan experiencia laboral, tienen experiencias personales, tienen experiencias universitarias. Entonces también a partir de ahí pueden hacerles preguntas. Entonces tienen que estar preparados también en la entrevista para demostrar que son competentes en esas competencias que se requiere para el puesto. Sean gente que han tenido experiencia o no, ¿verdad? Pueden ser competentes, insisto, de acuerdo al día a día del quehacer de ustedes como personas, ¿ok? Muy bien. Para evaluar si la persona tiene las competencias requeridas para el puesto, se hace a partir de analizar sus comportamientos pasados. Muy importante, la entrevista por competencias va a evaluar las competencias o los comportamientos que han tenido ustedes en el pasado. O sea, no les van a preguntar a futuro, les van a preguntar qué has hecho en el pasado, para que lo tengan muy en cuenta, ¿verdad? Porque lo que van a evaluar es ese elemento, o sea, cómo han sido ustedes competentes en el día a día. Y los comportamientos que tienen ustedes nos va a evidenciar la raíz
las competencias que tienen. Entonces, muy importante esta imagen, ¿verdad? Las competencias que es lo que van a buscar en la entrevista, que ustedes tienen que demostrar, lo vamos a ver en los comportamientos. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esto. ¿Okay? Muy bien, continuamos. Entonces, a través de los comportamientos se hacen visibles las competencias y el concepto de sí mismo. ¿Cuál es el concepto que tengo de mí mismo, que tengo que proyectar a la persona o a las personas que nos están entrevistando? Muy importante también eso. Una entrevista, te puede entrevistar una o dos o más personas. Entonces, tienen que estar preparados para eso. Y si se hace una entrevista presencial, bueno, hay que e interactuando con las dos o la una persona que está entrevistándolo. Entonces, lo importante es no solo ver a una persona, sino que tenés que estar interactuando con las dos o tres personas que te puedan estar entrevistando, ¿ok? Entonces, porque los tres o los dos o el uno te están entrevistando y están tomando notas. No se asusten cuando están tomando notas. Las notas que toma el entrevistador es bueno. Eso implica que seguramente va a entrevistar a varias personas para el puesto y toma notas para no olvidarse de lo que usted está comentando. Entonces, no se asusten cuando están tomando notas tu entrevistador o está digitando enfrente tuyo, porque es la única forma de evidenciar lo que están percibiendo en usted. Entonces, no es de mala educación, es totalmente normal y válido. ¿Por qué? Si tienen que entrevistar, no sé, 2, 3, 4 personas o más en el día, si no anotan al final del día, no recuerdan los elementos, los detalles de cada persona que entrevistaron. ¿Ok? Muy bien, entonces para que tomen eso en cuenta. La técnica de observación de comportamiento es una forma también de ser objetivos en el proceso de la entrevista. Entonces van a estar viendo, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso también, van a estar evaluando también tu lenguaje no verbal. ¿Ok? Entonces el tema, ustedes que son de comunicación, saben que la mayor parte de la comunicación que tenemos es un lenguaje no verbal. O sea, nuestro cuerpo comunica mucho, nuestros gestos, nuestros tonos de voz también están comunicando algo a la persona que nos está entrevistando. Entonces, toman en cuenta todo. ¿Okay? Entonces, ahorita voy a hablar un poquito también de eso, porque eso es parte de lo que estamos comunicando a las personas de quiénes somos. Entonces, nos van a estar observando. Eso es totalmente normal. La recomendación es sean naturales. Sean lo más natural posible. Entonces, no traten de actuar, no traten de decir cosas que ustedes no son, porque tarde que temprano los van a identificar. Entonces, si ustedes no son transparentes y genuinos, se van a dar cuenta. Entonces, no exageren, no inventen, sean quienes son ustedes realmente. A partir de los comportamientos que una persona ha tenido en el pasado, podemos determinar la presencia de una competencia y también el grado, porque en la entrevista van a identificar si tenemos las competencias, si cumplimos los requisitos y también el grado, en qué nivel ocupamos tener esa competencia. ¿Okay? Vamos a ver unos ejemplos de eso. Entonces, la entrevista por competencias está dirigida a integrar preguntas por competencia, lo que podría, y también se puede combinar con una entrevista tradicional. Vamos a ver ejemplos de una entrevista tradicional y una entrevista por competencia. Lo importante es que después de todo van a unir en una entrevista los dos tipos, ¿ok? Característica de una entrevista por competencias. Se utiliza una estrategia estructurada. O sea, ya tienen totalmente estructuradas las preguntas que buscan todo. Y como son varios candidatos, tienen que ser las mismas preguntas a cada candidato. O sea, ya está totalmente estructurado. O sea, no es una entrevista improvisada. No, porque tiene que tener esa lista de chequeo para asegurarse que cada competencia, cada elemento que requieren que el puesto tenga, el candidato tenga, ¿verdad? Van validándolo. Porque si
introducen o meten una persona, reclutan una persona que no cumple con el requisito, seguramente lo van a llevar al fracaso. Entonces, por eso es tan importante la entrevista, porque tienen que filtrar las personas que van a ser exitosos en el puesto. Entonces, la entrevista que ustedes van a hacer cuando generalmente, y si lo usan por competencias, que es lo más normal actualmente, va a ser una entrevista estructurada. ¿Okay? Ahorita vamos a poner un video para ampliar un poquito ese tema de la entrevista estructurada por competencias. Entonces, la entrevista por competencia va a tener, va a buscar comportamientos concretos, que son acciones y pensamientos que tuvieron lugar en el pasado. Ok, entonces van a preguntar, ok, Carlos, Gabriel, Joana, cuéntenos una situación en la cual usted tuvo que enfrentarse a un alto nivel de estrés. ¿Okay? Porque estamos midiendo la competencia e inteligencia emocional. Entonces, les van a hacer una pregunta donde ustedes tienen que hacer memoria, no inventar, aclaro aquí, tienen que hacer memoria, porque les están invitando a tu pasado. Situaciones que has vivido donde has tenido que manejar un alto nivel de estrés. Porque según la teoría, esta teoría de competencias, y así son las entrevistas la mayor parte hoy, porque los perfiles son por competencias, quieren escuchar de tu pasado situaciones que has vivido y donde has demostrado comportamientos que pueden identificar que tienes esa competencia. Entonces, va más allá de valores del candidato o de lo que cree y hace. Se los busca averiguar lo que verdaderamente la persona hace. Si efectivamente ha hecho o ha vivido situaciones pasadas que podamos confirmar y validar que en la entrevista que es competente para el puesto. Se centra en aquello que el entrevistado hace en relación con lo que se asegura el éxito del puesto. Otra vez, o sea, quiero asegurarme que la persona que estoy entrevistando ha pasado por situaciones parecidas y ha logrado exitosamente avanzar. Y si lo ha hecho anteriormente, entonces en el puesto de trabajo, seguramente también. Entonces, eso es lo que se busca validar en una entrevista. ¿Okay? Uno de los propósitos de la entrevista es evaluar la adecuación o no del candidato al puesto vacante, o sea, si efectivamente se va a adecuar. Porque no queremos llevar a la persona a un nivel de incompetencia, no queremos poner una posición en la cual no va a ejecutar adecuadamente el puesto. Entonces, se debe iniciar con preguntas abiertas. Siempre les van a buscar generar preguntas abiertas. ¿Cómo? Cuénteme sobre su historia laboral. Entonces hacen preguntas abiertas y preguntas que no vayan a discriminar a las personas. O sea, no va a preguntar, ¿usted es soltero? ¿Usted es casado? Eso no se pregunta, ¿verdad? O sea, porque son preguntas muy personales. Se pregunta, hábleme de usted. A partir de ahí, si usted dice que es casado, que es soltero, dónde vive y todo lo demás, fue usted que decidió decirlo. Pues la pregunta va a ser, hábleme de usted. Entonces siempre, generalmente es una pregunta de entrada, porque quieren ver cómo es la persona a nivel personal. ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus pasatiempos? ¿Qué imagen tiene de sí mismo? ¿Cuáles son sus metas? ¿Verdad? Entonces son preguntas o preguntas abiertas que buscan identificar a los candidatos elementos muy personales, con una pregunta abierta, buscando, insisto, no discriminar. Después de tener una idea sobre los conocimientos técnicos de la experiencia laboral, comenzar con las preguntas específicas para evaluar las competencias. Al evaluar las competencias, utilizan preguntas como siempre van a ser preguntas muy abiertas, como cuénteme una situación donde usted haya tenido que trabajar con algún grupo. Recuerden que están buscando siempre ver si usted trabajó con un grupo, con un equipo, cuál fue
el resultado. Porque siempre lo más importante va a ser el resultado de tus experiencias, ¿ok? ¿Cuál era el rendimiento esperado de ese equipo? ¿Cuál fue tu aporte? Muy importante, porque si te hacen la pregunta, cuénteme, algún momento usted trabajó en equipo, te puede comentar, sí, claro, vieras que en el barrio tuvimos que crear un comité para el cuidado del ornato, del tema de los jardines y todo. O sea, fue una transformación demasiado buena y el barrio cambió producto del trabajo que hicimos en equipo. Muy bien, aplaudimos. La pregunta es, ahora bien, coménteme, Katia, o sea, cuénteme, ¿ok? Stephanie, cuénteme, por favor, o sea, ¿cuál fue tu aporte? ¿Cuál fue tu aporte? Porque siempre van a preguntar, o sea, ¿y usted en qué contribuyó? Porque al rato todo fue exitoso, usted estuvo ahí sentado en la banca. Entonces la pregunta va a ser, ¿cuál fue tu aporte? Hay que estar listos para esas preguntas, no solo qué fue lo que sucedió, sino también cuál fue mi aporte personal. Entonces ahí, insisto, tienen que ser muy honestos porque hay elementos que después vamos a hablar que les pueden delatar si están mintiendo o están diciendo la verdad. Pues ahí es ser lo más transparente posible, ¿ok? Es conveniente cuando hablamos de entrevistas por competencias diseñar de acuerdo al modelo de competencias de la organización. O sea, siempre van a haber guías. Las empresas tienen guías, preguntas ya preestablecidas, tomando en cuenta cada una de las competencias que ocupan verificar, que ocupan confirmar si la persona lo tiene o no lo tiene. ¿Ok? Entonces, otras preguntas que se utilizan son, ¿qué pasó? O sea, cuando trabajo en equipo, ¿qué pasó? Cuénteme qué pasó. ¿Dónde lo realizó? ¿Con quién? ¿Cuándo? Entonces buscan tirar preguntas muy abiertas para averiguar más elementos del proceso que estamos describiendo. Entonces va a ser muy interesante esa parte porque se abre, ¿verdad? Quieren averiguar mucho más, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea concreta en la situación? ¿Qué resultados debía obtener? Ahora bien, o sea, ¿qué deberíamos obtener? Ahora bien, ¿cuál fue el resultado? ¿Ok? Se puede complementar. Además, ¿qué hizo usted? Otra vez, siempre van a preguntar, ¿qué hizo usted? ¿Cuál fue tu aporte? Y todo lo que estamos conversando ahorita va de acuerdo a la técnica que se llama la metodología STAR. Cada letra de esta metodología representa algo. La S, la T, la A y la R. ¿Ok? La S es la situación. ¿Ok? Entonces vamos a decir, ok, cuénteme, por favor. Yo quiero que usted me cuenta, José, cuál fue la situación que usted vivió en esos momentos. ¿Ok? Daily, cuénteme, por favor, cuál fue la tarea que usted realizó. Entonces nos van preguntando la situación, qué fue lo que pasó, cuál fue la tarea que estamos ejerciendo, cuál fue qué hizo usted en ese proceso y al final, cuál fue el resultado. Situación, tarea, acción y resultado. Las preguntas que les van a hacer va a ser para averiguar eso. La situación, la tarea, la acción y el resultado. Y a partir de ahí, el entrevistador va a averiguar si usted cuenta o no cuenta con esa competencia. Entonces recuerden, situación, tarea, acción y resultado. Ahorita voy a ver algunas preguntas para que ustedes más o menos vayan pensando, ¿verdad? Una entrevista de acuerdo a las competencias, ¿qué preguntas les podrían hacer? Insisto, tienen que ser muy genuinos, muy auténticos, tienen que ir relajados, ¿ok? Porque si van como un robot ya con una respuesta anticipada, o sea, puede suceder que se pueden trabar. Entonces tienen que ir lo más natural posibles, ¿verdad? Y al hacer las preguntas, sean lo más honestos posibles. Usted ya vivía en situaciones como estas, de acuerdo a las competencias, solo cuéntelo de una forma totalmente natural, ¿ok? Vamos a ver una entrevista
ahorita un pequeño video. La entrevista conductual estructurada. Vamos a hacer un pequeño video sobre qué es una entrevista laboral estructurada. Un poquito de lo que venimos hablando. Entonces vamos a poner atención, por favor. Es una técnica fundamental de psicología de recursos humanos para empresa utilizada en selección de personal y captación de talento. En muchas ocasiones descuidamos la necesidad de realizar una entrevista muy selecta y prepararla con mucha antelación. En muchas empresas, al llegar la hora de la entrevista con los nuevos candidatos, los directivos no han preparado con antelación la sesión y en el último momento se reparten entre ellos quién la realizará. Y esto es un grave error, puesto que la selección de nuestros candidatos, la captación de talento, es el momento en el que se determinarán los futuros rendimientos de nuestra empresa. La entrevista conductual estructurada es una entrevista estable y construida con calma en base a los criterios que queremos introducir en nuestra empresa. La entrevista conductual estructurada, por lo tanto, se mide en base a una serie de preguntas concretas que habremos desarrollado previamente en base a las habilidades que requerimos en nuestra empresa. Por ejemplo, si necesitamos una persona responsable, una persona creativa, una persona con conocimientos de mecánica, etc. Nuestra entrevista, por lo tanto, deberá analizar cuáles son nuestras necesidades dentro de la empresa y transportarla a preguntas concretas. Estas preguntas deben de seguir 3 patrones concretos, que son, en primer lugar, esquivar las preguntas dicotómicas de sí o no, plantear preguntas lo más abiertas posibles, preguntas de cómo, de cuándo, de por qué. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que llevaste a cabo un proyecto? Ahí podríamos estar midiendo personas con iniciativa, un proyecto propio, por ejemplo. O cuéntame cuáles son tus inquietudes respecto a las nuevas tecnologías. Y ahí estaríamos midiendo si es una persona curiosa en el campo de nuestra empresa, si fuese, por ejemplo, una empresa de innovación tecnológica. Esa es la primera de las premisas que debemos de cumplir, esquivar las preguntas de sí o no. ¿Por qué? Porque si hacemos una pregunta del estilo de ¿te consideras una pregunta responsable? Sí, por supuesto. ¿Quién iba a responder lo contrario? Sin embargo, las preguntas abiertas, las preguntas de cómo, qué, cuándo, por qué, es mucho más difícil que nos mientan, puesto que van a tener que recuperar en su cerebro una información concreta y en ese momento será extraño que la improvisen. La segunda de las premisas que debemos de cumplir siempre es la de buscar acontecimientos pasados que justifiquen las habilidades que buscamos. No nos llega con que una persona nos diga, por ejemplo, que es creativa, sino que debemos de indagar a través de las preguntas cuáles han sido las últimas conductas relacionadas con la creatividad, en este caso la innovación, que pueden justificar que realmente se trate de ello. Cuanto más cercanas sean estas conductas y más prolongadas en el tiempo, serán más fiables de predictoras. En recursos humanos decimos que el mejor predictor de la conducta futura es la conducta pasada, y esto debe de quedar claro en la entrevista. Y por último, y más importante, nuestra entrevista debe de introducir preguntas capciosas. ¿Qué es una pregunta capciosa? Una pregunta capciosa es aquella que en su propio planteamiento lleva una afirmación implícita y que nos da realmente igual si nos responden una cosa o la otra, porque el mero hecho de responder a esa pregunta está implicando que esa persona realiza esa conducta o esa acción. El típico ejemplo de manual sería: María, ayer de noche te vi en el pub de la calle Rosalía muy coqueta con Juan. Si María nos responde que ella no estuvo tonteando con Juan, realmente al responder está afirmando que estuvo en ese pub. Obviamente esta no es una pregunta que podamos hacer en una entrevista de trabajo, pero sí que podemos hacer otra clase de preguntas que nos den información relevante. Por ejemplo, todos los meses dentro de nuestra empresa solemos hacer una cena para conocernos mejor y para crear un poco de espíritu de equipo, en la que después salimos y tomamos unas copas, como todo el mundo. Me gustaría saber qué copas, qué tipo de combinados acostumbras a tomar, para tenerlo en cuenta de cara a las reservas.
En esta pregunta nos da igual si el candidato se toma un gin tonic o si se toma una cerveza, porque lo que nos interesa saber es si es una persona pues, que sale y se relaciona en sociedad, o una persona que habitualmente pues, se toma unas copas sin ningún problema, puesto que es probable que queramos un perfil social y necesitemos esa clase de persona. Por lo tanto, la entrevista conductual estructurada debemos de recordar y tener muy presente siempre que es una entrevista concreta con preguntas que habremos elaborado de antemano y con la anticipación necesaria, no en el último momento, para evaluar habilidades y evaluar competencias concretas. Para ello deberemos de seguir 3 puntos fundamentales. El primero, hacer preguntas abiertas. El segundo, buscar predictores de la conducta pasada, ya que recordemos que el mejor predictor de la conducta futura es la conducta pasada. Y por último, utilizar... Ok, muy bien. Entonces ya vimos algunos elementos, ¿verdad?, de la entrevista que habíamos conversado anteriormente, más que todo buscando cómo meternos en la cabeza de las personas que los van a entrevistar a ustedes. Y como les comenté anteriormente, no solo es la entrevista, va a haber otros elementos alrededor de la entrevista que ustedes tienen que tomar en cuenta, porque pueden ser simultáneos. Cuando usted va a una entrevista, les puede decir, ok, esperen un momentito, o ¿qué información tienen antes de la entrevista o con la entrevista? Una herramienta que se usa mucho con la entrevista es un assessment center, donde se hacen dinámicas, ¿verdad?, con el grupo y role playing. Entonces, si es un puesto, ejemplo, de servicio al cliente, de ventas, te pueden preguntar, ok, por favor, me gustaría que coménteme, ¿verdad? Carlos, usted ha trabajado en ventas, ok, si tuvieras que vender, no sé, este celular, cuénteme cómo harías la venta. Entonces, parte de la entrevista puede ser un role playing, donde te preguntan, ok, yo soy el cliente, ¿cómo harías para venderme esto? Si es un puesto que tiene que ver con servicio al cliente o es un puesto de ventas. Entonces, parte de la entrevista puede ser un role playing. Entonces, hay que estar preparados para todo dependiendo de la entrevista. También puede ser el assessment center, donde traen a los últimos candidatos, ¿verdad? Y los ponen a hacer dinámicas, elementos que pueden estar simulando lo que estarían haciendo en el día a día en el puesto de trabajo. Pero también se puede hacer entrevistas situacionales. Ya no va a ser por competencias, sino que por situaciones. Ok, entonces van a preguntar, ok, Raúl, si tienes que en algún momento, tienes una situación en la cual tienes que atender un cliente enojado, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo atenderías? Entonces pueden ser preguntas donde nos presentan situaciones muy específicas y tenemos que responder cómo hacerlo. También puede ser pruebas de trabajo. Okay, me acuerdo una vez que para un puesto que estábamos buscando una empresa, era un puesto de salud ocupacional. Entonces, como parte del proceso de reclutamiento, parte de la entrevista era, ok, vamos a llevarte una vuelta por la planta. ¿Ok? Y queremos, lo que nos pasó con los últimos 2 candidatos, y habían pasado varias etapas de entrevistas, ahora viene la prueba de trabajo. Y hicimos una vuelta por la planta y dijimos, ok, en 3 días, preséntenos un plan de qué harías si fueras contratada como la encargada de salud ocupacional. Entonces, estamos midiendo, o sea, una prueba de trabajo para el que tanto conocía de su trabajo. Entonces, la persona que presentó un mejor plan de trabajo, de acuerdo a lo que vio en la planta, fue la persona que se contrató. ¿Okay? Pero también el test de aptitudes. Entonces, depende, pues, estamos buscando una persona para contabilidad. Generalmente se hacen pruebas de contabilidad, puede ser una prueba de idioma. Entonces, insisto, todo eso va amarrado con la entrevista y también hacen test de personalidad. Hay test de personalidad, hay test de competencias también. Entonces, todo eso, o sea, es parte del proceso. Por supuesto, van a averiguar también los datos bibliográficos. Todo lo que pusimos en el currículum, van a verificar si efectivamente tenemos eso que indicamos en el currículum. Van a verificar referencias y también va a ir acompañado de una entrevista tradicional. Ahorita voy a presentar un modelo, ¿verdad? Ejemplos de lo que es una entrevista tradicional. Entonces, todos son los elementos que tomamos en cuenta a la hora de una entrevista. Me gustaría abrir un espacio antes de continuar por si ya
de lo que hemos venido conversando, ¿verdad? Hay algunas preguntas que podemos ir contestando para después, quiero poner después ahorita varias preguntas de acuerdo a competencias, para que ustedes puedan identificar qué preguntas o qué posibles preguntas podrían hacer y también preguntas de una entrevista tradicional. Pero mientras tanto, me gustaría ver si hasta el momento hay algunas preguntas que tengan. Hay dos preguntas en el chat, Bernie. Ok, perfecto. Si querés te las voy a hacer. Ok, claro. Vamos a ver. Dice, en cuanto al tema de trabajo en equipo, ¿qué tanto se puede comentar en la entrevista si ha participado en equipos deportivos? Claro que sí, o sea, lo importante es experiencias del pasado que puedan demostrar si efectivamente he trabajado en equipo. Entonces, ok, perfecto, cuénteme en qué deportes ha participado, cuénteme cuáles han sido sus experiencias, porque también quieren averiguar qué tipo de jugador es él en el equipo. Porque al rato, no, yo solo voy, me preparo y chao, no saludo a nadie, no intervengo con nadie. Ok, cuénteme cuál ha sido tu actitud cuando han ganado. Cuénteme cuál ha sido tu actitud cuando han perdido. ¿Cuáles son los principales aprendizajes que has tenido de el trabajar en equipo? Okay, entonces, definitivamente sí son temas que podríamos poner en la palestra cuando nos pregunta el tema del trabajo en equipo. Incluso hay empresas, ¿verdad? Que de acuerdo al tipo de personas que están buscando, si han trabajado en equipo, si han tenido algún tipo de deportes, ¿verdad? También demuestra disciplina, demuestra constancia, qué hacemos cuando ganamos, qué hacemos cuando perdemos. Entonces, o sea, esos también son elementos importantes a su favor si ha estado en algún equipo, ¿verdad? Deportivo. Sí aplica definitivamente. Excelente, muchas gracias. Patrick nos pregunta, ¿se recomienda tomar notas durante la entrevista? ¿Cuáles serían las mejores prácticas para hacerlo? Patrick, para tomar notas, ¿estás preguntando? Ok. Ok. Lo importante aquí es, y vale la pena, porque vamos a ver, generalmente en la entrevista, las personas que están entrevistando, los entrevistadores, hacen preguntas, digamos la entrevista es de media hora, 45 minutos, y al final muchas veces abren un espacio donde les van a decir ustedes, ok, ¿alguna pregunta que tengas sobre el puesto? ¿Alguna pregunta que tengas sobre la empresa? Entonces sí es válido ir tomando notas de preguntas que ustedes gustaría hacer al final sobre el puesto y también sobre la empresa. ¿Y por qué es válido tomar notas? Si no, o no se lo olvida. ¿Qué iba a preguntar? ¿Qué dudas tenía? Bueno, hasta luego. Está la entrada. Uy, ¿por qué no pregunté esto? Uy, ¿por qué no pregunté lo otro? Apunten. No hay nada malo, ¿verdad? Incluso pueden decirle, es que estoy tomando buenas notas porque tengo una duda, entonces al final me gustaría hacer eso. Entonces, no pasa nada. Lo importante aquí es como informar a las personas porque estoy tomando notas. No hay ningún problema. Es válido. Excelente. Hugo Carbona nos pregunta, ¿cómo abordar las preguntas en las cuales se tiene que hablar sobre las razones por las que renunció a trabajos anteriores sin mencionar las verdaderas razones ligadas a un mal clima laboral, poca o inexistente cultura organizacional, acoso laboral? Ok, muy bien. Hay que ser lo más transparente posible. Lo que uno a veces puede decir es, bueno, es que no me gusta hablar de mi empleador anterior, pero básicamente me fui porque los valores de ellos no coincidían con sus valores, con mis valores, ¿verdad? Entonces, eso no hay nada. Entonces, ya la gente lee entre líneas, ¿verdad? Que algo pasó a nivel de cultura organizacional. Además, perfectamente usted puede decir, es que para mí el trabajo es algo muy importante. Me gusta disfrutar el trabajo, pero cuando percibo que el ambiente no es el más adecuado para mí, prefiero dar un paso hacia atrás. Y eso es totalmente normal, porque lo que muchas empresas exitosas hoy venden es el ambiente, la cultura
Entonces, usted se mueve de un lugar a otro por un tema de cultura, un tema de ambiente, no hay nada malo. Lo importante aquí no es empezar a decir, es que, vieres qué mala empresa, qué barbaridad, o sea, nunca vayan a esa empresa, no han escuchado, y empiezo a hablar, una retahila, diríamos, en contra de mi empleador anterior, eso sí no es bien visto. Entonces hay que ser lo más éticos posible para usar palabras políticamente correctas para no empezar a dañar la otra empresa. Porque uno nunca sabe, a ratos la empresa de un amigo, un vecino, no sé, este mundo es tan pequeño y hay que tener mucho cuidado de no cizañarnos, ¿verdad?, en temas negativos, sino que con palabras muy bien estructuradas la gente va a entender que usted se fue por un tema de ambiente o porque no podía crecer en la empresa o estaba buscando también un proceso de desarrollo organizacional. ¿Okay? Y muy importante, aunque no estuvo mucho tiempo en esa empresa, si estuvo un año, póngalo, porque cuando te investigan, pueden entrar a bases de datos donde va a salir suave. Es que Alina estuvo un año en esta empresa, pero nunca nos puso nada. Ah, que está escondiendo Alina. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque una vez que nos han generado una orden patronal, queda registrado en los sistemas donde la gente usa para verificar nuestras referencias. Excelente. Entonces, bueno, yo creo que esa se relaciona con la otra que sigue el mismo, que dice que si se deben mencionar los hechos como tal, no mencionar esos aspectos. Entonces, la respuesta es no, ¿verdad? No dar tanto en esos detalles. Excelente. Tenemos otra pregunta aquí, Ernie, que dice Carlos Lacayo, ¿qué recomendaría decir en los espacios donde preguntan si uno como aplicante tiene una pregunta? En algunos casos he preguntado por qué se considera la empresa u organización una buena opción sobre otras y ha sido bien recibida. Sí, claro, o sea, yo creo que todas las inquietudes que tengamos en la empresa es bien recibido definitivamente, porque más bien si ustedes demuestran que se metieron en las bases de datos, conocieron la empresa, la misión, la visión, su trayectoria, en qué países están, los beneficios y todo eso, es decir, usted es una persona que está interesada en esta empresa, porque usted la estudió, investigó, la analizó y efectivamente quiere estar aquí por algo. Y más si usted se lo están recomendando por un amigo, un familiar que trabajó ahí, aún mucho mejor. Es que yo quiero estar acá porque tengo un vecino que siempre me habla bien de la empresa y siempre está muy contento por los beneficios. Entonces va a decir, wow, o sea no está hablando solo por tener la empresa. O sea, no está, diríamos aquí, no nos quiere brochear, no, sino que efectivamente tiene evidencias de personas que han trabajado aquí o están trabajando acá y han hablado bien de la empresa. Entonces, eso es bueno, porque la entrevista también busca ver si usted efectivamente se va a quedar ahí por mucho tiempo. Entonces, esos elementos son pluses. Me están diciendo, esta persona de verdad quiere estar acá, la decisión que va a tomar va a ser para largo plazo y no viene aquí a escampar, sino que viene aquí a echar raíces. Entonces, siempre es importante ese espacio para hacer preguntas y es totalmente normal y lógico que hagamos preguntas sobre temas que tengamos dudas. O sea, no se vayan de una entrevista con dudas, sino que, disculpe, tengo algunas dudas, ¿podrían abrir un espacio para yo hacer mis observaciones? Y si dicen que sí, háganlas, ¿verdad? Porque es importante demostrar que efectivamente queremos estar en nuestra empresa. No es solo escuché, entré y ahora sí, esta empresa, ¿qué se trata? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cuáles son sus valores? No, tenemos que averiguar con anticipación si efectivamente ese es el lugar donde usted va a calzar, donde usted va a ser feliz ejerciendo su puesto de trabajo. Gracias, Bernie. Yo tengo dos preguntas. No sé si este es el momento, pero me gustaría hacerlas porque tal vez alguien tenga las mismas dudas. Claro. Una es, gracias, ¿qué tan cierto es lo que se dice en los porcentajes en cuanto a hombres y mujeres que mienten en las entrevistas? Que dicen que casi siempre son más cantidades de mentiras las que dicen los hombres que las mujeres. Y otra es, y no sé si puede ser la consulta de algunas personas, estudiantes que están aquí,
que tiene que ver con respecto a lo que piden y es una pregunta muy recurrente que muchas empresas piden. Tiene que tener 21 años y 10 años de experiencia laboral y título de esto y título del otro, ¿verdad? Y eso es algo que angustia mucho a las personas estudiantes, sobre todo porque, digamos, bueno, en las carreras que nosotros tenemos es difícil que una persona llevando un bloque completo pueda dedicarse a trabajar. Entonces tiene que tomar decisiones como trabajo a tiempo completo o trabajo parcialmente para tener práctica profesional. Entonces esas son como mis dos inquietudes, porque sé que mucha gente le pasa, ¿verdad? Y les angustia mucho porque tenemos todos los días estudiantes que están preocupados porque dicen, ay, hay tal persona que ya hizo tal cosa, yo me estoy quedando atrás, ¿qué va a pasar cuando salga a pedir trabajo? Yo no voy a tener esto, no voy a tener el otro. Entonces, me gustaría, y no sé si hasta este momento del final, donde nos pudieras ayudar con esas consultas. Gracias. Muy bien. Gracias. Con respecto al porcentaje de mentiras, si es más hombres o más mujeres, no tengo el dato, la pura verdad. Lo que sí les puedo decir es, no mientan. Porque siempre van a haber circunstancias o en el proceso se van a dar cuenta si efectivamente usted está midiendo, se está mintiendo. En las pruebas psicométricas hay una parte que va a validar la consistencia de tus respuestas. Y es un tema que usted no puede manipular. ¿Okay? O sea, están diseñados para ver qué tanto está mintiendo usted o qué tanto usted quiere quedar con la fotografía perfecta. Las pruebas no quieren fotografía perfecta, quieren la fotografía real. ¿Quién es usted? Entonces, siempre van a haber factores que van a ir midiendo eso. Y actualmente yo he tenido clientes que aplican el polígrafo. Entonces, y hay gente, o sea, hay porcentajes altos de personas que no obtienen el puesto, o sea, tienen el perfil, tienen el conocimiento, la habilidad, la experiencia, y llegan al polígrafo y no lo pasan. ¿Ok? Entonces, ahí es donde insisto, tenemos que ser muy honestos, porque la gente se da cuenta de las mentiras que uno puede tirar. Tarde o temprano se dan cuenta. Me ha pasado con gerentes incluso que han dicho, sí, claro, yo tengo el bachillerato universitario, tengo esto, y no sé qué pasa años después y se dan cuenta que no tiene el bachillerato universitario. O sea, mintió. Y aunque haya sido exitoso a nivel de su desempeño, o sea, la honestidad es fundamental. Son valores con los cuales las empresas no negocian. Entonces, aunque sean exitosos, hasta luego, pues se dieron cuenta que presentó documentación falsa. Es que yo no había terminado el bachillerato, me da mucha vergüenza y ocupaba el puesto. No hay nada que saberle, o sea, mintió. Entonces, importantísimo eso. Y empresas, insisto, hace 15 días mandamos 3 candidatos para un puesto y los 3 calzaban, pero solo uno pasó el polígrafo. Entonces hay que estar preparados para eso, porque te hacen preguntas muy sencillas. Ok, usted se llama Kervin, sí. Usted vive en Cartago, sí. Usted estudia comunicación, sí. Ok, cuénteme. En los últimos 5 años, ¿usted ha usado marihuana? No, y sale bien. ¿Hace 15 años usó marihuana? No, y tal vez hace 15 años sí. O sea, pero no importa, ¿verdad? Si hace 15 años, lo que les importa son los últimos 5 años. Usted mintió ahí, ya empiezan a darse cuenta que algo anda raro aquí. Entonces, la gente que hace el polígrafo, o sea, son gente preparada, o sea, diseñada para hacerte preguntas y muy sencillas, muy normales, pues te tiran preguntas, o sea, capciosas para ver si usted está mintiendo o no. Entonces, va a ser fundamental eso. Ahorita vamos a también ver un tema que tiene que ver con nuestro lenguaje no verbal. Ahorita vamos a ver eso, porque la persona que te entrevista te está leyendo y la persona que tiene experiencia empieza a leerte y cómo respondes a las preguntas y tu lenguaje no verbal, y eso también nos pone en evidencia que estamos nerviosos, que estamos mintiendo o estamos inventando un personaje que no somos nosotros. Así que importante, gente, ser muy honestos y transparentes. ¿Okay? La segunda pregunta. Sí, yo sé que se habla mucho de que no tengo experiencia
y por el bloque que estoy llevando, ¿cómo hago para adquirir experiencia si nadie me lo da? Ok. Hay empresas que buscan siempre personas sin experiencias para diferentes puestos. ¿Por qué? Porque si usted no tiene experiencia, pues tiene la actitud. Muy importante. Si usted tiene si no tiene experiencia, pues tiene la actitud. Dicen, ok, aquí hay una persona, ¿verdad? Este Fabián, dicen, wow, o sea, veo, tiene mucho potencial y veo que está dispuesto a dejarse ser formado. Entonces, eso es lo que van a ir viendo algunas empresas, incluso empresas como Microsoft contratan ingenieros para hacer una práctica. Entonces, lo que quieren es que la persona primero tenga el título, ¿okay? Pero después, o sea, no tanto la experiencia, sino hacer una práctica. Y en la práctica es un semillero. Y sacan los mejores y los mejores quedan trabajando ahí. Entonces, hay varias empresas, algunas empresas hacen eso. ¿Okay? O sea, lo importante es que sean competentes, que tengan los rasgos para poder desarrollarlo. Así que no se preocupen por ese tema. Más bien, ocúpense de ser lo mejor en su puesto de trabajo. Ahora bien, tal vez a la primera no van a obtener un puesto como comunicadores. Pues no importa. Lo importante es entrar. Entran a la empresa donde usted crea que a futuro pueda desempeñar un puesto como este. Y usted empieza, no sé, en servicio al cliente, en cualquier puesto. Lo importante es que usted empiece a demostrar y a resaltar con respecto a los demás. Y cuando salga en la empresa un puesto de alguien de comunicación, usted concursa. Pero ya tiene la experiencia, ya te conocen. Entonces, eso tiene que tenerlo muy claro. Tal vez no salgan de la U y de una vez con su trabajo ideal. Eso tal vez no va a pasar. Lo importante es empezar a tener kilometraje, o sea, experiencia. Eso es lo más importante. Vayan ganando experiencia y hagan como una estrategia, un mapa, donde ustedes van a ir creciendo a través del tiempo y con eso eventualmente obtendrán su puesto ideal. Pero hay que, siempre digo a la gente, tenemos que pagar para aprender. Vamos a tener el salario ideal, pero estamos ganando experiencia. Eso es lo más importante y eventualmente podrán concursar por un puesto de acuerdo a lo que ustedes estudiaron. Excelente, Bernie. Y ya como última para cerrar como este bloque antes de que continúes, relacionado con esta anterior respuesta o estas anteriores respuestas, como experto en el área de recursos humanos, ya me dijiste una cosa fundamental que era que no mientan en la entrevista ni en nada porque se van a dar cuenta. Entonces, además de eso, si yo te digo, sin importar el área de trabajo, decime 3 cosas fundamentales, además de que tiene que ser sincera, que son deseables en un profesional, digamos, joven. ¿Cuáles serían, además de no mentir, 3 cosas deseables? Yo creo que la excelencia es una. O sea, tengo que hacer las cosas bien a la primera. O sea, tienen que destacar porque están compitiendo con muchas otras personas. Entonces, yo tengo que destacar con mi excelencia. Excelencia es hacer las cosas bien a la primera, incluso hacer más de lo que me piden. Entonces, es importante eso, trabajar siempre con excelencia, dar la milla extra, hacer lo que otros no quieren hacer. Eso va a poner una alarma, ¿okay? Vean a esta persona, algo está haciendo diferente. Entonces, eso es lo primero que yo pediría. 2, actitud. ¿Okay? Mi actitud, ¿cuál es mi actitud? Excelencia y actitud, porque ante las diferentes adversidades que vamos a enfrentar en la vida, ¿cuál es mi actitud? Porque hay gente que tiene una actitud tan pesimista que usted dice, esta persona no la voy a dejar acá. O sea, chao, ¿verdad? Porque la actitud, la gente lo está viendo. Porque yo puedo enseñar conocimiento, se puede adquirir experiencia, pues la actitud es una decisión. Entonces, ¿cuál es mi actitud en el día a día, en el trabajo? Y para mí lo último debería ser una persona que muestra que quiere crecer en la empresa. Porque yo tal vez no tengo la experiencia,
pero estoy mostrando que puedo crecer en la empresa a través del tiempo. Es una persona que quiere seguir estudiando, quiere seguir su autoaprendizaje. Eso es muy importante. Estamos viviendo tiempos de cambio. Entonces yo no puedo entrar en un puesto y decir, ok, voy a hacer lo mismo de siempre. No, ¿cómo puedo hacer las cosas mejor? Tiene que ver con excelencia, pero también tiene que ver con un proceso de autoaprendizaje. Estar yo constantemente aprendiendo, puliéndome, porque si me quedo con lo que tengo hoy, a futuro no me va a servir. Ocupo estar constantemente buscando ese autoaprendizaje que me va a preparar para el cambio que ocupo yo como persona y el cambio que ocupo yo en la empresa en el futuro. Ejemplo, yo estudié psicología, ¿ok? Y estudié psicología laboral, pero yo pensé, si a futuro quiero ser un gerente en talento humano, o sea, además de la psicología, ocupo también la administración. Entonces, estudié licenciatura en psicología, pues saqué una maestría en talento humano, buscando el complemento, pensando dónde yo quería llegar. Entonces, siempre tiene que ir pensando su plan de carrera, dónde quieren llegar y cuáles van a ser los pasos para llegar ahí. Excelente, muchísimas gracias, buenísimo, gracias. Ok, entonces vamos a continuar con lo que falta y vayan haciendo sus preguntas y ahorita hacemos otro bloque también de más respuestas, ¿ok? Muy bien, entonces, importante en esta parte, preguntas que nos pueden hacer a nivel de lo que son competencias. Entonces, cuando ustedes van a una entrevista, sepan que hay una definición de lo que ocupan ver en ustedes. Ejemplo, en este caso, es iniciativa autonomía. Ya, ok, la empresa tiene establecido qué están buscando en usted. Autonomía e iniciativa, pero lo definen. Ejecutividad rápida ante pequeñas dificultades o problemas que surgen en el día a día de la actividad supone actuar proactivamente cuando ocurren desviaciones y dificultades sin esperar a efectuar todas las consultas a la línea jerárquica, con el cual se evita el agravamiento en problemas menores. Entonces, están buscando en el perfil esta competencia. Ya tienen la definición y preguntas. Entonces, van a hacer la pregunta, cuénteme los problemas del día a día de un sector o otros sectores como impactan sobre su gestión. ¿Qué hace usted para resolverlos desde su posición? Estas soluciones fueron estándares, o sea, ¿cómo usted resolvió en el día a día? ¿Cómo toma decisiones cuando su línea de reporte está ausente o cuando exceden sus atribuciones? ¿Qué hace para resolver un problema? Cuénteme. Entonces, cuénteme, Carlos, por favor, algún problema que usted ha vivido en la U, en su familia, algún equipo que ha estado y cómo lo resolvió. Entonces van a preguntar, ok, sí, claro, vieras que tuvimos un problema una vez con un compañero, estaba haciendo un proyecto final y un compañero de ahí no quería trabajar. ¿Cómo lo resolviste? Ah, es que primero hablamos con el profesor porque ocupamos hacer un ajuste porque no consideramos que era justo que una persona que no estaba aportando estuviera en el equipo con nosotros. Y, claro, decidimos hablar de eso y nosotros asumir un rol más fuerte, más trabajo, pero queríamos trabajar con la gente que tuviera la actitud para estar con nosotros. Ejemplo. Entonces, ¿cuál fue la situación? ¿Cuál fue la tarea? ¿Cuál fue la acción y resultado? ¿Y cuál fue el resultado? Cuéntanos, Carlos. Ah, sí, al final del semestre, o sea, sacamos la tarea, tuvimos que trabajar mucho más, pero al final sacamos un excelente promedio en ese curso. Muy bien. Entonces, estamos viendo iniciativa, autonomía, que tuvimos que aplicar ante una situación real que vivimos, en este caso, en la universidad, si no tienen experiencia, ¿ok? Otra competencia, dinamismo, energía. Se trata de la habilidad para trabajar duro en situaciones cambiantes y alternativas, con interlocutores muy diversos. A partir de ahí, esa definición nos tiran preguntas. Hábleme de alguna ocasión en su trabajo en ciertos improvistos lo hayan obligado a redistribuir su tiempo.
¿Qué elementos tomó en cuenta para organizarse? Entonces nos puede pasar en cualquier momento, en cualquier situación. Usted tiene su día ya planeado y algo pasó, un imprevisto, y tuvo que redireccionar, reagendar, reajustar todo para alcanzar la meta. Cuénteme una situación que usted vivió. Entonces, a partir de ahí, se tira sus historias reales para demostrar dinamismo y energía. ¿Okay? El último, orientación a cliente interno y externo. Primero, ¿qué es eso para esta empresa? Demostrar sensibilidad por las necesidades y exigencias de un conjunto de clientes potenciales externos e internos. ¿Ok? Entonces, cuénteme un caso donde la necesidad de un cliente externo no pudieron ser solucionados por procedimientos habituales de la compañía. ¿Qué hizo? Pues, ante diferentes procedimientos de la empresa, o sea, ¿qué hizo usted ante esos procedimientos para aún así darle un buen servicio al cliente? ¿Okay? Es que hablé con mi supervisor porque el cliente estaba pidiendo esto, y hablé con mi supervisor, hicimos un ajuste para poder darle al cliente lo que estaba necesitando. ¿Y cuál fue el resultado? Un cliente contento, un cliente que sigue volviendo a la empresa, producto de yo tener la capacidad de ir a hablar con mi jefe, porque detecté lo que ocupaba el cliente. Y a partir de ahí, dimos una solución que alegró al cliente. Entonces, situaciones que hemos vivido en el día a día. ¿Okay? Quiero hablarle un poquito también sobre el lenguaje no verbal. O sea, en la entrevista, las personas que hacen esa entrevista van a estar muy atentos a su lenguaje no verbal desde la recepción, esperando, ¿ok? Incluso hay empresas que usted está en la recepción y pasaron y le preguntan, hola Lina, ¿cómo estás? Y Lina se quedó todo seria, no respondió. Algo está pasando aquí. Es una persona que no responde, que no sonríe, y el ambiente de la empresa es de servicio al cliente, sonreír, estar atentos. Desde ahí, los pueden estar probando cómo usted está ahí, y pueden ver que aquí hay 5 candidatos de una entrevista y cada uno, ustedes pueden ir analizando los 5 y cada uno está comunicando algo diferente, esperando ser entrevistados. Ahí, insisto, el cliente puede estar evaluándolos. Y en la entrevista hacemos estos. Hacemos ruidos, ¿verdad? Subimos el tono, bajamos el tono. Y ahí están tomando nota la gente que nos están entrevistando. No solo eso, nuestros gestos y nuestro lenguaje no verbal también tienen un significado. Otra vez, el tema de no mentir. Porque una persona que tiene experiencia en entrevista están viendo sus gestos. Y de acuerdo a lo que ustedes hacen, significa algo. ¿Okay? Entonces, muy importante todo eso. Cuando ustedes les hacen una pregunta, vuelvan a ir arriba, ¿ok? Significa que ustedes están buscando en su historia, en su disco duro, en lo que usted haya hecho en el pasado. Entonces, cuando les preguntan, por favor, Patrick, hábleme de una situación en la cual se tuvo que resolver una situación difícil, y Patrick vuelve a ir para arriba, está diciendo a la persona que está entrevistando, está buscando en su memoria, no está inventando. ¿Ok? Entonces, si vuelve a ir hacia abajo, significa que la pregunta que se le hizo, algo le movió de forma afectiva. Entonces, igual la gente pues, algún detonante, algo tocamos aquí, que la experiencia que nos está contando, algo le movió a nivel afectivo. Si vuelve a ver a su derecha o a la izquierda, la persona que está entrevistando, implica que está recordando. Recuerden que las entrevistas por competencias están hablando de situaciones que hemos vivido. Pues si vuelvo a ver a su derecha, o sea, mi izquierda, me está diciendo, estoy buscando en mi disco duro, en mis experiencias. Pero si vuelvo a ver al otro lado, ¿verdad? Está buscando pensamiento, o sea, ¿qué me invento? ¿Qué me invento? Y le estoy preguntando algo que usted efectivamente vivió. Se pone a inventar, se pone creativo, o sea, no lo vivió, está inventando. O sea,
está mintiendo. Entonces son elementos que tenemos como seres humanos que no controlamos ese lenguaje no verbal. Este ejemplo que estoy proponiendo, que estamos viendo actualmente, aplica para alguien que es derecho. Si es zurdo, es totalmente a la inversa. ¿Okay? Arriba y abajo aplica para todos. Pero la derecha e izquierda, lo que estamos viendo ahorita, es un ejemplo para alguien que es derecho. Entonces, lo que uno hace antes de entrevistar, ok, llenen este formulario. Y usted puede ir viendo si escribe con la derecha o con la izquierda, para partir de ahí ver si está mintiendo o no está en la entrevista. Entonces, además de las pruebas que se le aplican, además del polígrafo, o sea, nuestro lenguaje no verbal también nos delata. Así que, otra vez, insisto, seamos transparentes, seamos sinceros en nuestro accionar diario. ¿Ok? Muy bien, eso es la mejor receta que les puedo dar. Sean totalmente sinceros y honestos. Y el entrevistador lo que está viendo es el perfil, o sea, cuál es el perfil que requiere del puesto. Alguien con, aquí están las competencias y también ven el nivel de competencias que requiere. Entonces, en sus anotaciones, o sea, el perfil ideal y el asistente femenina el real. O sea, cómo va reaccionando la persona de acuerdo a la entrevista. Entonces, ¿qué estoy buscando y qué estoy obteniendo aquí? Iniciativa ocupó un nivel A, dinamismo nivel B y responsabilidad nivel B. Pero cuando entrevisto, veo que sí, aquí está, nivel B y B, excelente, vamos bien acá. Pero en las siguientes, orientación al cliente ocupó nivel A y capacidad de aprendizaje y productividad nivel B. Mi resultado es acá A. Aquí ocupado nivel A, tiene un B. Aquí ocupado nivel B, tiene un C. Entonces vemos aquí que hay, en estas dos competencias no está cumpliendo de acuerdo a la entrevista con lo que yo requiero. ¿Okay? Y voy a dejar de compartir un momentito acá para presentarles una entrevista también tradicional. Un machote de entrevistas que realmente el entrevistador tiene en sus manos, que está anotando. ¿Ok? Nombre de la persona, fecha, el cargo que está buscando. Primera pregunta, ¿quién es usted? Cuénteme, ¿quién es Raúl? Yo tengo esta cantidad de años, vivo acá, me gusta hacer esto, vivo con mis papás pasatiempos son esos, me gustaría estar en la empresa por esto, pero la pregunta es, hábleme de usted. Entonces la persona se abre, digamos un notico, se raja hablando de quién es él o ella. Y la persona toma anotaciones de quién es, cómo se describe la persona. ¿Ok? ¿Lo que más te gusta de tu profesión? Es otra pregunta que pueden hacer para ver si efectivamente lo que va a hacer su profesión le gusta, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que la empresa requiere para ese puesto. ¿Cuál ha sido su mejor experiencia laboral, ¿verdad? O su mejor experiencia como voluntariado. Entonces, explique un poco. ¿Qué funciones que ha realizado en trabajos anteriores? Hable un poquito. ¿Qué ha hecho en sus vacaciones? ¿Qué ha hecho? Tiempo libre, entonces un poquito. Cuénteme acerca de una situación en la cual alguna área que le asignaron no le salió como esperaba. ¿Qué hizo al respecto? ¿Cuál fue su resultado? O sea, igual, no todo lo que hacemos es perfecto, estamos de acuerdo, pero ante eso, ¿qué hizo para mejorar? O sea, la excelencia tiene que ver con aprender en experiencias y cómo reaccionar. ¿Qué aprendí de eso? La gente no busca personas perfectas, buscan personas que aprenden de sus experiencias para ir buscando lo que es la excelencia. ¿Okay? Dame un ejemplo de una ocasión en la cual tuvo que hacer algo adelantándose en necesidades de negocio o institución, qué fue lo que hizo y qué resultados obtuvo. Igual, STAR, ¿verdad? ¿Recuerda alguna situación laboral, problemática, particular, compleja, que haya tenido que ver recientemente? ¿Cuáles son los elementos para resolver la situación? ¿Okay? Ahí van. ¿Cuáles han sido sus principales logros? Háblenme de sus logros a nivel de universidad, sus logros, ¿ok? Saqué mi carrera en un tiempo récord, he compartido con esto, ¿ok? ¿Cómo los ha obtenido? Sus áreas de mejora. O sea, cuénteme en qué puede mejorar usted. Yo he escuchado a gente que dice, no tengo nada que mejorar. Suave, ¿cómo? O sea, usted es don perfecto. Entonces, nunca respondan, no tengo nada que mejorar. Siempre tenemos áreas de mejora.
áreas fuertes, ¿cuáles son? Pero también cuáles son mis áreas de mejora. ¿Okay? Vamos a ver otra pregunta. ¿Ok? ¿Cuáles han sido sus aportes personales significativos en los trabajos anteriores? O sea, en su trabajo anterior, en la U, voluntariado, ¿cuál ha sido su aporte? O sea, no solo que pasé por la empresa, por lo que dejó, cuáles son las huellas que usted dejó. ¿Ok? Importante esta pregunta. ¿Cómo se escribiría en 3 palabras? ¿Cómo se escribe en 3 palabras? O sea, ¿cuál es tu autoimagen? ¿Cómo te ves? ¿Eh? Son preguntas claves. ¿Cómo se escribe usted en 3 palabras? ¿Okay? Así, son preguntas así que son muy abiertas que la gente va apuntando para el test. ¿Ok? Voy a dejar de compartir otra vez y otra vez este espacio para preguntas y respuestas, por favor. Más comentarios. Ok, preguntas. No hay nada escrito por el momento en el chat. Vamos a ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vean qué interesante todo el tema que nos está compartiendo aquí, Bernie. Vamos a ver si alguien... Aquí hay una pregunta en la mano levantada. Adelante. De 9 a 10. Hola. De 10 a 11. Hola, Lina. Buenas noches. Buenas noches. Sí, yo tengo una duda. Me gustaría saber cómo puede reaccionar una o qué puede decir o cómo enfrentarse si en una entrevista le hacen a una pregunta y una no sabe cómo responder o es como incómoda. Entonces me gustaría saber qué se puede hacer, digamos. Dame un ¿Cómo ejemplo. reaccionar? Vamos a ver, no sé, como que hablan de un tema... vamos a ver, porque no había pensado en un ejemplo, pero vamos a ver. Tal vez como un tema sensible o un tema, no sé, que me ponga incómoda en algo o que no sepa responder. Vamos a ver, como... ¿Cuál sería? ¿Qué te haría sentir? Digamos, por ejemplo, yo no tengo conocimientos técnicos, no sé, de ingeniería o algo así. Entonces, yo no sabría cómo responder ante una pregunta técnica, ¿verdad? En ese tema. Entonces, ¿qué podría decir, por ejemplo, en ese caso? Y también esa por un lado. Y por otro lado, ¿qué podría ser si es como algo en la que una pregunta en la que yo me sienta incómoda? No sé, tal vez como que tiene como cierto tono inapropiado o algo así. Esos son como los 2 ejemplos. Ok, vamos a ver. Si te hacen una pregunta que usted siente incómoda, tal vez tendrías que evaluar si es la empresa en la cual usted quiere estar. Porque generalmente una pregunta de entrevista no deberían hacerte sentir incómoda. Porque más bien lo que se busca en una entrevista es crear un rapport, o sea, un ambiente de confianza donde Alina puede responder las preguntas abiertamente y tranquilamente. Nunca debería hacerte una pregunta comprometedora que vaya en contra de tus valores, que te intimide o que usted se sienta como que está faltando el respeto. Entonces, si hace una pregunta, se siente incómodo y el ambiente es incómodo, las preguntas son incómodas, tal vez no sea el lugar para que usted esté. ¿Okay? Entonces, es muy importante que en la entrevista lo que uno siempre busca es que la gente se sienta cómoda y que perciban cuál es el ambiente del día a día de la empresa. Y si me hacen una pregunta que nada que ver con el puesto, o sea, de ingeniería, disculpe, estoy buscando un puesto de comunicación, nada que ver con ingeniería. Entonces, no debería ser. O sea, si usted está concursando por un puesto de comunicadora, no deberían hacerte preguntas de ingeniería. Y lo más que usted podría hacer es, disculpe, no te puedo responder porque no sé nada de ingeniería, porque estudié comunicación. Y ya, diga la verdad. Entendido. Muchas gracias. Okay. Nada más, tal vez ahí para preguntar, y en el caso como de que, ¿verdad? Ocurre este escenario en donde me sentí incómoda y demás, ¿cómo puedo como enfrentarme a eso, digamos, y decir, bueno, ok, ya lo pensé y dije, uy, no me gusta esta actitud de las personas y demás, ¿qué puedo decir en ese momento de la entrevista, digamos? Disculpe, es que me siento incómoda ante la pregunta y no quiero responderla.
¿verdad? Porque vamos a ver, una pregunta incómoda que no se debería hacer jamás en la vida. O sea, ¿cuándo usted va a tener hijos? ¿Usted está planificando? Son preguntas que uno nunca hace en una entrevista. Si le hacen una pregunta a esas, primero, o sea, están pasando por encima, o sea, a un tema de respeto. Y no se puede hacer ese tipo de preguntas en una entrevista. Sería una pregunta discriminatoria. Entonces, automáticamente usted dice, este tipo de empresas no me conviene. Entonces, usted puede decir, disculpe, esa pregunta no la quiero responder, me siento incómoda. Diga la verdad. Ok, muchas gracias. ¿Más preguntas? Tenemos, sí, aquí tenemos dos. Stephanie está preguntando qué aspectos de mejora podríamos decir. Ok, muy bien. Es que estoy entrando en una empresa que es transnacional, donde el inglés es fundamental. Entonces, sí, vieras que yo tengo un inglés muy básico. Creo que debería seguir estudiando nivel para llegar a un nivel intermedio avanzado para poder seguir creciendo en la empresa. Porque ahora estoy entrando en un puesto que no ocupa el inglés, pero es una empresa transnacional. No tengo oportunidad de ir fuera del país y un montón de cosas más. Entonces, perfectamente, pues es una oportunidad de mejora. Además, pero es que tengo ahorita, creo que debería seguir más estudiando más elementos que tienen que ver con mi carrera de acuerdo al perfil. Somos oportunidades de mejora. Y también en situaciones me enojo fácilmente, pero estoy trabajando con eso. Estoy tratando de trabajar temas de mi carácter, mi personalidad para ir mejorando en esto, en esto, en esto. Entonces, cada uno tiene que saber en qué puede mejorar de acuerdo al puesto de trabajo. Entonces, eso somos, o sea, sea muy sincero, muy sincera, de acuerdo a lo que usted dice, debo poder mejorar en esto. Qué buenos tips. Después tenemos Daniel Calderón, dice, ¿cómo puedo utilizar de forma efectiva mi experiencia laboral si quiero trasladarme a otra área quizás no tan relacionada? ¿Cómo la debería presentar? Ok, lo que tenés que ir viendo es cuáles son las competencias que se requiere para el puesto donde querés concursar y cuáles son esas competencias que tenés actualmente en el día a día. Entonces, ahí donde va a ser como ese match, ¿verdad? Lo que las empresas buscan es eso. Y dependiendo del tipo de empresa, buscan gente que ya ha tenido un poquito de experiencia en todo. O sea, ejemplo, es que he trabajado en la parte contable, entonces soy muy ordenado, soy muy estricto, entonces perfectamente en el futuro puedo trabajar en un tema de project manager. Porque cuando manejo un proyecto, igual ocupo controlar los costos, ocupo ser muy estricto, ocupo tener liderazgo, entonces perfectamente puedo pasarme a un área totalmente diferente a lo que estudié. Lo importante aquí es que usted tenga muy claro cuál es el perfil que usted tiene actualmente y cuál es el perfil del puesto que usted quiere ascender. Y a partir de ahí, usted tiene que ir viendo qué conocimientos tiene actualmente y qué no, y qué debería ir desarrollando para futuro llegar a ese puesto. Se llama la gestión de mi carrera. O sea, ¿cuál es mi gestión? ¿Dónde quiero llegar yo al futuro? Entonces, no es solo la gestión que hace la empresa para yo crecer, sino dónde quiero yo estar en el futuro. Y qué competencias, qué habilidades, qué experiencias estoy adquiriendo hoy que me van a servir para el futuro. Entonces, al rato estoy en comunicación, pero en fin de año voy y atiendo una tienda, estoy atendiendo a clientes, estoy hablando con gente, resolviendo. Entonces, en el futuro, me dan un puesto donde tengo que manejar una marca, tengo que manejar, ¿cómo se llama? Es una marca y soy comunicador de esa marca. Pero la experiencia que tuve a nivel de negociación, de manejo de clientes, de estar ahí resolviendo conflictos, me va a servir después cuando tengo que manejar una cuenta a nivel de comunicación. Entonces, eso es importante. Todo lo que estamos haciendo actualmente en el día a día tiene que ir sumando para donde yo quiero llegar a futuro. Pero cada uno de ustedes tiene que tener muy claro dónde quiero llegar y qué pasos debo hacer para llegar a ese puesto de trabajo. Excelente. Relacionado con esa misma pregunta, Daniel, digamos, si estoy en la empresa y trabajo en un área, pero estoy estudiando otra cosa, yo misma podría ir a proponer a la Oficina de Recursos Humanos, digamos que quisiera hacer un cambio, eso también lo puedo hacer, eso podría eventualmente. Sí lo pueden hacer, ¿verdad? Generalmente, hablamos al principio que hay entrevistas para puestos internos
y también para puestos externos, gente que viene internamente y gente que viene afuera. Muchas empresas, antes de publicar el puesto hacia afuera, lo publican internamente. ¿Okay? Lo importante es ustedes estar ahí atentos a qué puestos internamente van a abrir. Y el puesto que usted quiere estar en el futuro, ojalá que usted se acerque y haga una pasantía. O sea, no es que la empresa está en la pasantía, usted se acerca a la persona y empieza a averiguar qué hace, cómo lo hace. O sea, usted se va preparando para el momento que digan, salió esta vacante, usted ya conoce la empresa, qué competencia requiere, ha estado interactuando con la persona y puede concursar ya para ese puesto. Entonces, puede acercar, sí, levantar la mano, pero sobre todo vaya preparándose para cuando salga esa vacante. Y eso sucede un montón en las empresas, que siempre están buscando primero adentro antes de ir afuera. Pero usted tiene que mostrar en su puesto actual, usted es competente, que usted tiene una muy buena actitud, ¿verdad? Y que siempre está pensando fuera de la caja y desarrollándose sin que la empresa te mande a un curso, a un proceso, ¿ok? Usted tiene que invertir en usted primero para después poder lanzarse. Sí, eso pasa mucho aquí en la U. Hay muchos concursos internos que están generalmente publicándose y todo, ¿verdad? Sí. Hay muchos, y ya cuando hace una convocatoria externa es que no se pudo, digamos, cubrir ese puesto a nivel interno, pero sí, primero se hace todo ese proceso y se están publicándolo en los medios internos. Y nada perdemos concursando. Yo creo que es como cuando uno va al RITEVE. La gente, voy al RITEVE, ¿verdad? Bueno, ya no se llama RITEVE, ya cambió el nombre. Voy a revisión técnica, ¿verdad? Entonces voy a revisión técnica para ver si mi carro pasa. Y si no pasa, me va a indicar por qué no pasé. Ah, me falta esto. Entonces para la próxima ya voy a poder pasar. Excelente. Aquí Patrick nos está preguntando también si nos rechazaran en la entrevista, ¿cómo podemos evitar desanimarnos y aprovecharlo para mejorar en próximas entrevistas? Tu actitud. Es tu actitud. Otra vez, vamos con la actitud. O sea, imagínense cuántos rechazos tuvo Keylor Navas, tuvo Franklin Chan para llegar a ser donde están hoy. Pero de cada rechazo aprendieron. Y eso pasa en la vida. Usted tiene que sentarse a averiguar qué fue lo que pasó, por qué no pasé. Porque habrán otras oportunidades garantizado en esa empresa o en otra. Usted no toma notas, otros van a ocupar el puesto que usted pudo haber ocupado porque no tomó nota y no mejoró en lo que estaba abajo. Entonces, muy importante, eso va a pasar. O sea, mi empleo ideal no lo pego en la primera, pero el empleo que está listo para usted tiene que estar preparado para que cuando te llamen, decir, ok, ya estoy listo, dele, ya estoy en el punto penal para meter el gol. Pues si no ha practicado, si no se ha preparado, va a estar en el punto penal y no va a meter el gol. Entonces, eso pasa en la vida. No siempre la pegamos en la primera, pero cada vez vamos a estar más cerca. Hay que estar preparándose siempre. Y eso, gracias, Bernie. Y eso se puede preguntar. Si digamos a vos te rechazan, vos puedes llegar y decir, ¿por qué no me aceptaron? ¿Qué me faltó? Y la empresa te tiene que decir. Te van a decir más si es internamente. Si es de afuera, no se lo van a jugar por un tema de discriminación, que le pongan una demanda y un montón de cosas. Pero hay empresas que sí lo hacen, otros que no. Pero sí puede preguntar uno y le pueden responder, no le vamos a dar información o te pueden dar. O sea, es mejor preguntar en ese caso, entonces. Internamente, yo sí creo que es importante preguntar. Externamente, no siempre van a dar una retroalimentación a la gente que no entró. Porque pero no puede pasar o no, no necesariamente. Puede pasar, o sea, les puede pasar, pero no es lo usual que les indiquen por qué no pasaron. Ok. La realidad, ¿verdad? Está bien. Por un tema de demanda, la gente tal vez dice, no, aquí está la terna, si no te llamamos en 15 días significa que usted no fue seleccionado y ya. Y eso hay que conformarse con eso y seguir buscando. Y uno mismo aprender y ir aprendiendo por qué. O sea, uno mismo autoevaluarse, no desmotivante, más bien motivarse para la siguiente oportunidad. Bueno, que ese es un punto fundamental también, el de la motivación. Y es un punto que lo vemos también, digamos, yo desde mi área de docencia lo vemos todo el tiempo y se habla, pero así, constantemente de motivación. Sí. Me imagino que una persona
y no es nada raro. Si te rechazan varias veces, ya seguramente a la tercera vez ya vas como con las pilillas bajas, ¿verdad? Como diciendo, uy, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo lo manejas? O sea, si decís, ok, ya mi puesto ideal, después puse el que era más o menos ideal, luego otro más o menos, y todos me han rechazado hasta este momento, ¿qué hago? ¿Qué me hace sentir esa motivación para volver a intentarlo? Sí, vamos a ver, depende dónde están ustedes, porque hay empresas que usted puede hablar con su jefe. Jefe, ¿vienes que ha pasado esto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo puedo mejorar? Entonces, al rato la misma jefatura te puede ayudar. O buscar un coach externo, alguien de afuera que te ayude a ver, ok, venga, voy a entrevistarte a ver qué pasó. Porque yo he entrevistado a gente y digo, ay, qué respuesta más mala, o sea, se mató solo. O sea, ¿por qué respondió eso, verdad? Pero al rato alguien no lo ha retroalimentado de, o sea, su gestión, sus gestos, o sea, se mató solo. Era candidato, pero dijo algo, hizo algo que no era y causó una mala impresión. Y no siempre la persona que te recluta te va a hacer eso. Pues yo tengo que utilizar 100 personas, retroalimentar a 100, o sea, mi negocio es reclutar, no retroalimentar a 100 personas, ¿me explico? Entonces, ahí es donde hablo, una persona externa que conozcan del tema, que me ayuden a pasar la entrevista, ¿verdad? Si pasa una y otra vez. Si es dentro de la misma empresa, seguramente te van a retroalimentar qué hiciste, por qué no pides el puesto. Eso sí, si es dentro de la misma empresa. O si es fuera de la empresa, no es normal que lo hagan. Excelente. Tenemos aquí a Ana Lucía Benavides preguntando, dice, ¿eso que dijo para detectar mentiras en todos los casos? ¿Cómo hago que mis estudios universitarios destaquen cuando la empresa no sabe el plan de estudios o la calidad de la universidad? En el caso de trabajo en áreas de CAM, que es comunicación audiovisual y multimedial, es más práctico y se trata de qué películas ha hecho y obtener muy buena calidad en la universidad es desafiante y más en un país como este, pero igual la calidad universitaria es bastante buena. ¿Cómo demuestro experiencia? Ok, muy bueno. Excelente. Vamos a ver. Lo que usted tiene que ir viendo es qué empresas valoran tu experiencia. Eso es lo que primero que tienes que identificar. O sea, tienes que escanear qué empresas valoran lo que ustedes hacen en este país y fuera del país. Pues si van a tocar una puerta donde una empresa que no valora la experiencia de esa universidad, entonces no toque la puerta ahí. Entonces, primero nos toca una investigación de mercado. ¿Qué empresas valoran lo que hacemos nosotros dentro y fuera del país? Porque ahora nos toca ir a tocar la puerta de otro país. Hay que estar abiertos a eso. O entrar en un puesto donde yo pueda demostrar quién soy yo y a partir de ahí puedo ir creciendo. Porque al rato a veces queremos, ok, aquí tengo el título y ya quiero tener el puesto más alto. Suave, eso no va a ser. Tenemos que empezar como asistentes y poco a poco ir demostrando lo bueno que son. Pero lo importante es entrar. Cuando ustedes entran, aplaudan. Ahora sí, demuestre. Pero a veces entramos y ya queremos tener el puesto de la jefatura. Y eso no es. Tenemos que ir poco a poco demostrando quiénes somos. Entonces, muy importante, escaneen el mercado, identifiquen qué empresas valoran lo que ustedes hacen. Y si no, también cuando entren en una empresa, demuestren quiénes son ustedes, cuál es el valor agregado que tienen ustedes. O sea, ustedes tienen que abrirse campo y demostrar por qué ustedes son buenos. Pero una vez que entraron, tienen que entrar primero. ¿Okay? Excelente. Dice Ana Lucía, perdón, que si lo de las mentiras aplica en todos los casos. No todo el mundo tiene la capacidad, ese entrenamiento para. ¿Okay? No todo el mundo tiene ese entrenamiento para. Tal vez pasaron alguien que no tiene ese entrenamiento, le estoy dando yo a ustedes ahorita, y lo dicen por su buena cara, entraron. Pero si usted mintió, a la hora de ejecutar, se van a dar cuenta que usted mintió porque no tenés la experiencia y la capacidad para hacer algo que requiere el puesto. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y ha pasado, o sea, se venden en la entrevista. Ahora sí, venga, haga. Y no hacen porque mintieron. O sea, no pasaron, no van a pasar la etapa de prueba. No van a durar mucho porque mintieron. Entonces no tiene sentido. Ok, perfecto. Creo que, a ver, no tenemos más preguntas en el chat.
por el momento. Ok, vos tenés otra, ok, lo de los ojos, puso Ana Lucía. Ajá. Los ojos es algo natural que tenemos, ¿verdad? O sea, recuerden que en el caso mío tengo mucha experiencia en esto, la psicología, la administración y reclutar mucha gente, o sea, son técnicas que uno usa. Los ojos, esos son reacciones naturales que usted no puede manipular, ahí están, ¿ok? Pero usted, o sea, no se centren en tratar de pasar una prueba mintiendo, porque tarde o que temprano los van a agarrar. Sean auténticos, sean como son ustedes, muestren quiénes son ustedes. Y eso es lo que la gente va a percibir en ustedes y lo que va a traer tranquilidad a la persona que está contratando. Vieras que esa experiencia no la tengo, pero tengo la actitud y los deseos y les aseguro que usted me da la oportunidad, no se va a arrepentir. ¡Wow! Esa actitud, esa determinación, esas ganas de crecer, o sea, va a ser mucho más que mentir para tener el puesto. Sí, yo creo que a veces tal vez la gente se puede poner muy nerviosa también porque está necesitando mucho el trabajo, ¿verdad? Que eso es otra cosa. Sí. Y tal vez hasta eso puede ser una motivación para que la gente invente, ¿verdad? Tal vez, porque tienen una gran... Pero entonces eso es como cavar en la propia tumba, ¿verdad? De acuerdo con lo que estás diciendo. Es una crónica, una muerte anunciada. No se la jueguen, digan la verdad. Excelente, muy bien. Y ustedes están acá estudiando, preparándose, o sea, la U los está preparando con las competencias, habilidades y conocimiento. Demuestren eso, ustedes están capacitados, por eso están en la U, se están esforzando. Entonces, muestren todo lo que han aprendido, todas sus competencias, conocimientos en la entrevista. Y eso va a hacer la diferencia. La experiencia vendrá. Alguien les va a abrir la puerta. Vayan con esa convicción. Si van con la convicción que no les van a dar el trabajo, o sea, su lenguaje no verbal va a decir, estoy derrotado. O sea, estoy aquí por venir, pero no me lo van a dar. Y la gente lee eso y ya, están derrotados. Entonces, no se los van a dar. Usted va con una actitud positiva, con una buena actitud y mostrando quién es usted, alguien va a ver eso y se los van a dar. ¿Ok? Pero vayan con la buena actitud, pensando fuera de la caja, cómo hacer las cosas diferentes, cómo mostrarse diferente y cómo ser auténticos. Y tarde que temprano obtendrán ese trabajo que ustedes desean. ¿Ok? Y cuando lo obtienen, valórenlo y den la milla extra, porque también no solo representan a ustedes mismos, sino que muchas personas que vienen de la U, que también ustedes también tienen que dar una muy buena imagen para que sigan contratándonos en el futuro. O sea, abran brecha para las siguientes generaciones que vienen en su puesto de trabajo que les dan en el futuro. Excelente, o sea, no podemos entrar como decir, como Costa Rica jugando contra Alemania pensando que va perdiendo 2-0, sino que vaya de una vez pensando al revés. Así es, así es, así es. Positivo siempre. Positivo. Muchas gracias. Excelente. Ya creo que no tenemos más preguntas en el chat. Podemos seguir con lo que tenés para nosotros. Ahí, hasta ahí llegamos, más bien. Ah, perfecto. Buenísimo. De ahí, Bernie, increíble como siempre, ¿verdad? Todo, muy buenos consejos. Espero que después de toda esta magnífica presentación, pues la gente que está aquí y que oiga después la conferencia tenga como las pilas puestas para llegar a dar lo mejor de acuerdo con las competencias y la preparación que tienen, que yo pienso que tenemos esa intención, por lo menos dentro de las aulas, ¿verdad? Que tengan la mejor preparación posible. Y con estas asesorías tan valiosas como la de Bernie, bueno, pues tienen un montón de insumos buenos y muy atinados precisamente para tener los mejores recursos para ir a presentarse en un puesto de trabajo. Así que 1.000.000 de gracias, Bernie, de nuevo. Bienvenido todas las veces que quieras venir. Nosotros encantados. Y bueno, desde la comisión, desde la coordinación de varias conferencias también, gracias a acompañarnos, a todas las personas que estuvieron acá, por el interés y obviamente por toda la retroalimentación que nos puedan dar. Aquí están poniendo un montón de comentarios de que muchísimas gracias, que muy útil, que excelentes los consejos. Así que muchas gracias, ya saben, la gente que estuvo durante toda la charla, hablando de que no mientan, dijo Bernie.
Ponen el tiempo que estuvieron durante la charla en el reporte, saben que tienen que llenar el formulario con la información para que quede registrado como las conferencias. Y de ahí sí, muchas gracias. Aquí les invitamos a continuar con nosotros. Y Bernie, de verdad que mil gracias. Mucho gusto, estamos para servirles. Ustedes tienen todo lo que requieren para ser exitosos. Créanselo y muéstrenlo en la entrevista. Y tarde o que temprano les va a llegar la oportunidad. Y cuando llegue la oportunidad, o sea, háganlo con excelencia. Dejen huella siempre. Dejen huella para que sigan contratando a personas como ustedes. Eso siempre es fundamental. O sea, no lo hagan solo por ustedes, sino que la otra gente que vendrá en el futuro. Qué bonito eso, de verdad. Eso es una excelente idea, abrir puertas para personas que vienen después. Así es. Muchísimas gracias, de verdad. Para servirles. Pasen buena noche. Buenas noches. Okay, por allá.